Saludos y bendiciones en esta hora. Estamos en 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Hoy es el día 17 con la lectura del capítulo 16 del libro de los Hechos. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En este relato vemos cómo un personaje empieza a tomar un papel importante en la iglesia y ahora está extendiéndose, y es Timoteo, quien es llamado por Pablo, y a partir de aquí vendrá su preparación para el liderazgo, para el ministerio. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Vemos cómo el Espíritu Santo dirige y guía a sus llamados. En este caso, dice que la palabra de Dios no era en ese momento para pasar por ciertos lugares y ser predicada allí, sino que el Espíritu Santo guió a Pablo y confirma esto en una visión, que la palabra de Dios debía llegar a Macedonia. En 30 días de poder para ver la gloria de Dios, son días donde el Espíritu Santo dice: esto sí, esto no, esto conviene, esto no conviene. La guía del Espíritu Santo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Días de poder son días donde hay hambre de la palabra de Dios, donde hay sed de Dios, donde hay un deseo intenso en el corazón por caminar con Dios.
por buscar a Dios, por escuchar la palabra de Dios. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y aun como el que está en tinieblas, luz le resplandece. Porque esta mujer, en su práctica, era una práctica de oscuridad, pero aún en la oscuridad Dios trae luz, y ahora la luz viene a resplandecer para desplazar y sacar de ella la oscuridad. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ellas. Y salió en aquella misma hora. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Son días de libertad. Son días donde la opresión tiene que salir. Son días donde la influencia del mal tiene que huir. La oscuridad se va por causa de la luz de Cristo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora los instrumentos de Dios, por causa de la predicación de la palabra injustamente, han sido tomados, y dice la lectura que llevados a la cárcel, incluso llevados al calabozo de más adentro. Y cualquiera en esta situación estaría triste o afligido, pero ellos no tenían esto, estaban gozosos, estaban felices. Veamos lo que sucedió, porque días de poder son días para ver la gloria de Dios, haciendo cosas sobrenaturales en favor de sus hijos y de sus hijas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué gran cosa ha pasado en esta cárcel. Mientras los hombres de Dios estaban cantando y orando, dice que pasó algo sobrenatural, y en ello las puertas de las cárceles se abrieron,
y se soltaron también las cadenas con las que los tenían amarrados. En 30 días de poder para ver la gloria de Dios, lo naturalmente imposible, Dios es el Dios de lo imposible. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque la salvación que te alcanza a ti te da promesa y tu familia será salva también. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. La palabra en el corazón del que la recibe produce arrepentimiento y obediencia, y por causa de esto dice el texto que él se bautizó. Y no solo él, sino todos los que estaban con él también. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel y entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y aquí vemos cómo en esta historia Dios hace lo imposible en favor de sus llamados, de sus discípulos. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Ciudad de Málaga, progreso y calidad de vida. Presentado por pastores John Ardila e Isbelia Liscano. Centro Cristiano, un sitio ideal para un momento espiritual.